Eh, Estábamos en el libro de Deuteronomio, mirando justamente eh, Deuteronomio, el capítulo 1. Desde el 1:34. Ahí es donde nos habíamos quedado. Desde el 1:34 al 1:39. Dice, entonces oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo, ninguno de estos hombres, esta generación perversa, verá la buena tierra que juré dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá, y a él y a sus hijos daré la tierra que ha pisado, pues él ha seguido fielmente a Jehová. Jehová se enojó también contra mí por causa vuestra, diciendo, tampoco tú entrarás allá. Josué, hijo de Nun, que está delante de ti, él entrará allá. Anímale, porque él hará que Israel la posea. Y vuestros pequeños, que dijiste que vendrían a ser presa, y vuestros hijos, que hoy no tienen conocimiento del bien y del mal, entrarán allá, y a ellos yo la daré, y ellos la poseerán. Pero vosotros volveos y partid hacia el desierto por el camino del Mar Rojo. Entonces, Moisés hace un recuento de los sucesos ocurridos alrededor de, de la Pascua, de la Pascua de Caleb, y a partir de ello, de todos esos 40 años que tuvieron que estar en el desierto. Y como ustedes ven aquí, eh, podemos mirar, ¿no? Todo lo que Dios estaba haciendo para que ellos sean primogénitos, para que ellos levanten la cabeza. Y desde la segunda Pascua, pues ellos a partir del día 20 tenían, tenían un recorrido hasta Shavuot, hasta Pentecostés tenían ese recorrido. Pero ahí se pierde, ahí vienen algunas historias que tienen la misma trama que hemos comentado, pero no hay, ya es la segunda Pascua, o sea, es del segundo año, pero ya a diferencia de la Pascua que hicieron en el primer año y que hicieron en el segundo año, a diferencia de la Pascua en el segundo año, no se hace mención de, no se hace una mención directa del Shavuot, no se hace una mención directa del Pentecostés y no se hace directa, pero sí existe. Entonces, todo esto enfocado pues a qué tipo de niñez ellos habían vivido y qué tipo de niñez ellos habían desarrollado y qué tipo de niñez ellos estaban entregando a sus hijos. Y, y esa calidad de niñez que ellos tuvieron, pues estaban transmitiéndoles a sus hijos también. Y por eso es lo que dice, aquí la pregunta es, ¿qué han hecho con esos hijos? En el 1:39, ¿qué ha pasado con esos hijos? Dice, vuestros pequeños, vuestros pequeños que vendrían a ser presa, y vuestros hijos que no tienen conocimiento del bien y del mal. Entonces, aquí hace la diferencia, aquí vemos la diferencia en este pasaje entre lo que la niñez, entre lo que los hijos de ellos eran y lo que los pequeños eran. Entonces, nosotros habíamos hablado con respecto a los pequeños, pero ahora nos toca hablar con respecto a los tres grupos, pues. Entonces, si había pequeños, ¿cómo eran los niños? Y si había niños y si había pequeños, ¿cómo eran esos padres?
Entonces, ¿cómo eran esos pequeños? ¿Qué es ser pequeño? Es alguien que es presa fácil. Presa fácil, presa fácil de qué? Eh, Presa fácil de los enemigos, presa fácil. eh, pero parece ser que este dicho, digamos, le enojó mucho a Dios. Le enojó mucho a Dios este dicho, porque ahí, a ver, ¿por qué fue tan decisivo esto que mencionaron ellos? ¿Y por qué fue tan decisivo para Dios esto que dijeron ellos? Entonces, no solo era lo que estaban diciendo de ellos, sino también de lo que estaban diciendo con respecto a Dios. Así que para verlo de la mejor manera, pues, para ver este acontecimiento que se ocurre aquí en Deuteronomio, podemos ir a ver lo que va a ocurrir, lo que ocurre ya aquí después de los 40 años y lo que ocurre en tiempo de Cristo. Y para ver qué tanto, para que nosotros podamos ver qué tanto había cambiado la cosa. Así que en el libro de Lucas, vamos al libro de Lucas, el capítulo, al capítulo, oh, perdón, el libro de Hechos. Estaba refiriendo al autor, al libro de Hechos, al capítulo 1, el versículo 1, 2 y 3. Qué tan parecido es lo que dice Deuteronomio con lo que está expresado en el libro de Hechos? Hechos capítulo 1 dice, el primer relato que escribí, Teófilo, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. Entonces, ¿qué comenzó a enseñar, a hacer y a enseñar Cristo Jesús? Hasta el día. ¿Qué instrucciones dio a través del Espíritu? A estos también, después de su padecimiento, en el verso 3, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndose durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Entonces, nosotros estamos en el Shabbat después de los 40 días. Y aquí vemos que ellos en los 40 días, ¿cómo se sentían? ¿Cómo se sentían los apóstoles? ¿Qué pasó después de la Pascua? ¿Qué pasó después de la resurrección? ¿Cómo se sentía el pueblo? Y, y a cuántos Cristo Jesús se había presentado y por qué se había presentado Cristo Jesús a todos ellos. Acá abajo dicen, reuniéndolos les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual oíste de mí. Pues Juan bautizó en agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Así que la pregunta es, ¿cómo se sentían esos discípulos? ¿Cómo estaban esos discípulos hasta ese día 40? ¿Cómo estaban? ¿Estaban contentos? ¿Estaban alegres? ¿Se sentían triunfadores? ¿Vieron a Cristo? ¿Se presentó a 500? ¿Tuvieron eh, pruebas fehacientes, pruebas convincentes, pruebas verdaderas de lo que había pasado?
Pero hasta el día 40, ¿cómo se sentían ellos? ¿Cómo estaban? ¿Qué opinan? Tal vez se sentían como presas. Mm, entonces, mire, ahí viene la primera pregunta. Claro, ahí viene la primera situación. Adri dice, se sentían como presas. Mm, ya, pero claro, y con esto mejor la pregunta mejor sería, ¿ellos se sentían como hijos? No, No se sentían como no, hijos. más bien se No, sentían con temor después de todo lo que pasó. se sentían con temor. No se sentían como hijos. Y a pesar de verle a Cristo, le vieron a Cristo, estaban alegres. Pero Cristo les dejó la otra indicación, pues la otra indicación era que esta historia esta historia ya va a terminar o esta historia está comenzando nuevamente. Y ellos tenían un pensamiento, el pensamiento de ellos era, la historia está terminando. Pero el pensamiento de Dios, el pensamiento de Cristo, ¿qué les estaba diciendo? Recién está empezando porque recién ustedes van a tener el día 50, el día del Espíritu de Dios. Entonces, ¿por qué en el día 40 se presenta? Entonces se les presenta en el día 40 para ver qué es lo que había generado, qué es lo que se había movido en todos ellos, qué es lo que había producido en todos ellos. Entonces, si nosotros vemos, cambió la situación con respecto al libro de Deuteronomio. ¿Qué había generado en ellos, en el libro de Deuteronomio, como dice, después de esa Pascua? ¿Qué había generado? Había generado hijos, había generado, ¿qué más? Había generado fortaleza, había generado seguridad. ¿Qué había generado? Pues aparentemente no mucho, pues. Pero el día 40, lo que mencionábamos, el día 20 que tuvimos la semana anterior y el día aproximadamente que el día 40 era el día jueves, hasta el día jueves, hasta el día 40, ¿qué, qué ha generado en usted estos 40 días? ¿Qué ha generado? Adri, ¿qué se ha generado en usted a través del Espíritu estos 40 días? Las dos. Creo que un mayor entendimiento de algunas que no, que para mí eran diferentes, con diferentes como conceptos, puedo decir. Ujú. Entonces, por eso es importante, ¿qué es contar y llegar al día 40? ¿Qué es contar? ¿Qué se ha generado en estos 40 días de nosotros? La cuenta, es este tipo de cuenta, ¿qué se ha generado? Nancy, ¿qué ha generado en usted en estos 40 días y ahora el Shabbat después de estos 40 días? ¿Qué le gustaría cambiar de las cosas que se ha generado en usted? Pastor, ¿sí me escucha? Sí, sí, ¿Se perfecto. escucha? Sí. Ah, ya. He estado orando por el perfume, correcto, Ujú. y por un sonido, o sea, todo esto me ha llevado a orar de esa forma, a no tener el perfume de seducción de la Reina del Sur, ni de Jezabel, ni nada, nada de esos perfumes que traeremos de la familia misma, de nuestras madres. Ya. Ujú. Eso he estado orando, no sé si está bien. Oh, no, perfecto. Pero, ¿qué le gustaría cambiar entonces a partir de estos 40 O sea, días? cambiar Porque el olor sería, sería cambiar de cambiar el olor. olor. Cambiar de Ujú. olor. Ok, ok. ¿Qué le gustaría cambiar a usted, Natalie, en estos 10 días? O allá 8 que tenemos. A ver, creo que Marquito todavía, eh, yo he visto en estos días, con lo que me ha tocado recorrer, creo que todavía estamos con ese un poquito, como digo, de temor de las cosas del qué pasará, porque a veces no nos vemos con esa
fuerza de ser hijos y es lo que a mí me ha pasado porque me ha tocado ver mucho dolor por estos tiempos. Entonces ese olor de pestilencia, esa como dice Nancy, ese es el olor y yo en las mañanas declaro que todo eso se va panquito porque realmente uno ve mucho sufrimiento y se impregna de ese olor. Siempre, o sea, uno tiene la fe, la esperanza de que, pero quiera o no, sí le afecta a uno lo que ocurre alrededor de uno y ve el sufrimiento y a mí me tocó mucho, se le acaban de morir a un amigo, los dos papás por COVID. Claro. Entonces, es fuerte, uno murió en diciembre y el otro acaba de morir ayer, antes de ayer. Entonces, sí es duro, es fuerte. Entonces, no estamos, creo que ha habido miedo, ha habido temores, dudas, pero uno se levanta. Yo, por ejemplo, me he levantado de chuchuta, sacúdete y vuelve a caminar, pero al ver todo el sufrimiento, quieras o no, Marquito, se le pega. O sea, se pega ese dolor. Entonces uno ora y le pide al Padre, le pide que le cambie el olor y que perdone, en primer lugar, perdonar las cosas que hemos hecho, porque a veces uno cree que uno es sabio, es santo y no es así, Marquito. Todos los días cometemos errores. Entonces, para poder ver la dimensión del Señor y llegar bien a Shavuot, hay que deshacerse de toda esa maleta que tienes cargando, porque la maleta no viene de ahora, viene de mucho tiempo atrás. Entonces, yo he ido, en mi oración me he quitado un montón de ataduras, un montón de cosas. En la oración con mi madre, igual, porque estamos orando juntas, gracias al Señor en las noches. Entonces, eso es lo que yo veo. Yo en esta época me he quitado un montón de ataduras, pero a la vez he visto mucho dolor y creo que eso a mí me ha llegado muchísimo y creo que es lo que, ay, ¿cómo le podría decir? Es un sentimiento agridulce, ¿me explico? Ujú, ujú, Ese, o sea, al ver el sufrimiento de la gente, uno no puede ser mella. Y también hay, como me ha tocado recorrer el Marquito, también hay hambre. No solamente hambre de física, hambre de palabra. La gente está en un estado en que el temor les ha tomado y nos ha tomado, me incluyo yo porque yo estaba así, y no podemos caminar. O sea, la gente está como paralizada, como en un estado y tú les hablas del Señor y les dices, ten confianza. Dice, sí, tengo confianza, pero ¿qué pasará? ¿Qué ocurrirá? Entonces, ese temor, crea o no, está en el ambiente y hay que cambiarlo, como decía Nancy, sacar todo lo que hay ahí. Y a mí sí me ha servido estos días, Marquito, para sacarme un montón de muletas, un montón de cosas que yo tenía y sobre todo ver a Dios, que es mi Padre. Él nos ha cuidado y nos ha sostenido y lo seguirá haciendo. ¿Cómo? No lo sé. O sea, cómo yo veo ahorita, como les digo, mucho sufrimiento he visto mucho dolor y uno se pone a pensar, estamos en esta tierra con un propósito, Marquito, y eso hay que caminar, ser firme, sacudirse y caminar. Esa ha sido ujú, la época que yo he vivido estos días y la fidelidad del Señor, Marquito. Ha sido fiel y seguirá siendo fiel. Y y- yo seguiré siendo fiel con mis caídas, con mis errores, con mis idas y venidas, pero ahí estoy caminando en el Señor. Yo no hablo bonito, no soy poeta, no soy la, ese es mi sentir. Y mi sentir es que yo camino con el Señor. Y el resto, qué pena. Nati, justo el día de mañana vamos a ver el caso específico de Pedro, pero como ustedes ven, las personas son de carne y hueso, Así pero es. detrás de esto ya vemos que no es que ha cambiado, porque eso es lo que estamos viendo en el desierto, qué es lo que veían ellos, ahora qué es lo que veían ellos en el libro de Lucas, porque a pesar de todas las cosas, eh, lo que ellos, lo que ellos estaban viendo justamente es todos esos acontecimientos eh, que no nos permiten, o mejor dicho, todo lo que Dios nos permite ver, enfrentado con todo lo que tenemos que ver alrededor. Y ahí, y ahí es donde tenemos que, como tenemos que ver claramente, tenemos que oler claramente. Y tenemos
y tenemos que darle un sentido. Así que eso les mencionaba porque tomo estos ejemplos, estos 3 ejemplos, para ir, en cambio, a mirar qué es lo que después ve Moisés. Y para que ahora estos días que tenemos, estos 7, 8 días que tenemos, podamos a estos 40 días ponerles en una balanza, darles el peso correcto, darles la medida correcta y, y si y cambiarles a la medida, darles la medida, darles el peso, pero cambiarles a nuestra medida, cambiarles a nuestro peso, para que nuestra fe, esa es la palabra, nuestra fe tenga ese movimiento, tenga ese peso, no que nos aplasta, sino ese peso de gloria que nos lleva adelante. Así que completamente comprensible, porque así es como están las cosas. Carmita también estaba por ahí. Eh, bueno, si alguien más quiere mencionar algo, pero ya tenemos estos ejemplos de cómo es alrededor de estos días. Son 40 días que han pasado. ¿Qué tenemos que dejar en estos 40 días? ¿Qué ha producido Dios en estos 40 días? ¿Y qué es lo que en estos 10 días nosotros podemos producir? Y uno de los ejemplos más decidores es justamente la vida de Moisés, que él tuvo que pasar estos acontecimientos. Así que vamos al libro de Deuteronomio capítulo 33. Desde el verso 1 hasta hasta el verso 9, porque aquí hay cosas de las que hemos venido viendo por qué son importantes estas palabras de Moisés. Uno, estas palabras de Deuteronomio pertenecen al cántico de Moisés y pertenecen a las últimas palabras de Moisés también. Pero sobre todo aquí pertenecen a la bendición de Moisés. Entonces, y estos 9 versículos son muy importantes para un poco mirar la condición, la condición que en él fue cambiando, pero que fue cambiando la óptica, esa es la palabra, que en él cambió la óptica de las cosas, lo que pasó, más o menos como lo que ahora nosotros pasamos. Nuestra óptica de ahora, el día de mañana, eh, tal vez no sea la misma, o a pesar de ser la misma, va a ser una óptica más de Dios. Y esa es la que nosotros queremos, que ahora podamos tener una óptica más de Dios. Dice, esta es la bendición de Deuteronomio 33:1. Esta es la bendición con la que Moisés, hombre de Dios, bendijo a los hijos de Israel antes de morir. Entonces dice, dijo Jehová, vino del Sinaí y les desclareció desde Seir, resplandeció desde el monte Parán. Y vino de en medio de 10 millares de santos. A su diestra había fulgor centellante para ellos. En verdad, Él ama al pueblo. Todos tus santos están en tu mano, siguen en tus pasos, reciben de tus palabras. Una ley nos prescribió Moisés, una herencia para la asamblea de Jacob. Él era rey en Jesurún cuando se reunieron los jefes del pueblo, juntamente con las tribus de Israel. Viva, viva Rubén y no muera, y no sean pocos sus hombres. En cuanto a Judá, esto dijo, escucha Jehová la voz de Judá y tráelo a su pueblo. Con sus manos luchó por ellos. Sé tú su ayuda contra sus adversarios.
Y de Leví, y de Leví dijo, tú, Tumín y tu Urim sean para tu varón santo, a quien pusiste a prueba en Masá, con quien luchaste en las aguas de Meribá. El que dijo de su padre y de su madre, no los conozco, y no reconoció a sus hermanos, ni consideró a sus propios hijos, porque obedecieron tu palabra y guardaron tu pacto. Ellos enseñarán tus ordenanzas a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán incienso delante de ti y holocaustos perfectos sobre tu altar. A ver, entonces, ¿por qué es importante esta bendición y estas palabras? Mire, entonces, ¿qué es importante para Moisés? ¿A usted qué le llama la atención? Ya él no va a pasar la tierra, pero él ya tiene una óptica de Dios. ¿Qué es lo que le llama la atención de estos pasajes? Bueno, primera cosa, lo que me llama la atención es el orden que él determina para dar la bendición. ¿Por qué? ¿Por quién empieza la bendición? Entonces, por así un poquito para ir mirando, ¿por dónde empieza la bendición? Él empieza por donde fue la primera bendición y por donde también fue el problema. Entonces, para Moisés, la bendición que él dio, la bendición que él estableció desde la segunda Pascua, desde el día 20 de la segunda Pascua, desde la primera partida, esa misma bendición o esa partida, esa misma bendición quedó grabada en él, quedó grabada en él. Porque, ¿qué es lo que le pidió a Dios? ¿Usted recuerda lo que pidió? Le pidió, levántate Jehová y sean esparcidos tus enemigos, ¿verdad? Y luego decía, vuélvete Jehová y vuélvete a los millares. Entonces, ¿por qué vuélvete a los millares? Te quedó tan grabado a él la primera partida que aquí es donde está la razón por la que en la bendición hace esa unidad de lo que para él fue importante en esa vez. Y dice, entonces, ¿qué es lo que vio él para que haya dicho esa oración? Lo que él vio, dice, vino de en medio de 10 millares de sus santos. A su diestra había fulgor centelleante para ellos. Entonces, ¿qué es lo que vio? ¿Qué es lo que vio? ¿Qué fue lo importante para Moisés lo que vio? Esa es la última bendición. Han pasado 40 años, no se ha olvidado los eventos, no se olvidó la primera partida. Y no se olvidó, porque ¿qué es lo que vio él? ¿Qué es lo que le llamó la atención a él? ¿Qué vio? ¿Qué vio? ¿No? ¿Qué ve usted? Entonces dice, lo que él vio cosas, vio ejércitos. Eso es lo que ve él. Vio ejércitos del cielo, más o menos como que lo que vio Isaías. Vio ejércitos del cielo, vio ejércitos de la tierra. Es decir, lo que vio él es Sabaoth. Entonces, para él impresionó más ver los ejércitos del cielo. Pero
no vio reflejado eso en el pueblo. Entonces, para él le llamó mucho la atención de esa parte. Y por eso, cuando él menciona, vuélvete Jehová, vuélvete a tus millares, vuélvete con tus millares. Entonces, lo que él pedía era esos millares, esos millares de la diestra de fuego, de la diestra en donde había fulgor destellante del Señor. Entonces, lo que él veía era toda esa fortaleza de los cielos. Y eso quería también para su pueblo. Pero a su pueblo, ¿cómo le veía? A su pueblo no le veía tan firme, no le veía ni a él no se veía de la misma forma. Luego esta parte dice, en verdad él ama a su pueblo. Entonces, aquí, ¿cómo le ama a Dios a su pueblo? ¿Cómo le ama? Dice, en verdad él ama a su pueblo, todos sus santos están en tu mano y siguen tus pasos, reciben de tus palabras. Entonces, ¿cuál es la forma de amor? Y aquí vamos a tener algunas versiones diferentes, porque dice, en verdad, él, tal vez tengamos versiones diferentes, porque aquí dice, en verdad, él ama al pueblo, pero en verdad, él guarda al pueblo, en verdad, como debía tener, tal vez si alguien tiene alguna versión que diga, en verdad, él oculta a su pueblo. Tal vez alguna versión en ese sentido, porque por ahí está la fuerza de esa frase. Aún ama a su pueblo, todos los consagrados a él estaban en su mano. Por tanto, ellos siguieron en sus pasos, recibiendo dirección de ti. Ajá, pero todavía no está, ahí no está la fuerza en donde le había mencionado. Y luego dice, claro, una ley nos prescribió una herencia para la asamblea de Jacob. Y al mencionar esto, está hablando, claro, está hablando del espíritu, está hablando de las tablas de la ley, está hablando del día de Shavuot, porque el día de Shavuot es el día del espíritu y el espíritu que da vida a la ley. Entonces, antes de la ley, obviamente vino el Shavuot. Dice, él era rey en Jesús cuando se reunieron los jefes del pueblo juntamente con las tribus de Israel. El verso 6 dice, viva Rubén. Entonces, inmediatamente, claro, después de eso, eh, para él lo importante, para Moisés lo importante fue esa primera partida. Y esa primera partida, aquí se da cuenta de quién era el que tenía que levantar cabeza y de cómo tenía que levantarse las cabezas. No es el orden dado por Dios, sino es la bendición que transmite Moisés, pero que lo hace en función de cabezas. ¿Por qué? Porque hasta ese día Rubén era considerado alguien menospreciado, ¿cómo se podría decir? Alguien que cometió un error, esa es la palabra. Entonces, como cometió un error, como le quitaron la primogenitura, entonces, el momento de la primera partida, Rubén no se miró como esa cabeza, y aquí, en cambio, aquí le dice, levántate, Rubén, y luego, después de la bendición de Rubén, ¿a quién bendice? Bendice a Judá, ¿sí? A Judá. Y Judá, obviamente, porque dice, Judá es el que Judá es el que es suficientemente fuerte contra los adversarios. Y luego vamos con Leví. ¿Y qué dice de Leví? Mire la bendición que le da a Leví. ¿Qué vio en Leví? Verso, verso 10. Entonces, le da la relevancia. ¿Qué tipo de relevancia? Dice, ellos enseñarán, habla de Leví, ellos enseñarán tus ordenanzas a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán incienso delante de ti y holocaustos perfectos sobre tu altar. Entonces, ¿quién es Leví? Para Moisés. ¿Quién es Leví para Moisés? El sacerdote que levanta un sacrificio perfecto.
Nos ¿De quedan dónde? el olor correcto. Amén, se unió, gracias. Y qué bueno que se ha unido, Erika. Porque mire, dice, ¿quiénes son Leví? Leví, aquí lo está reconociendo y le está dando el lugar. Leví es el que da el olor correcto. ¿Y qué hace el olor correcto? El olor correcto, ¿qué hace? Aplaca o cambia los olores. El olor correcto, ¿qué más hace? Gracias, Erika. ¿Qué más hace Leví? Levanta el olor correcto. ¿Qué más hace Leví? Pone mesa, Leví. ¿Por qué habla de y holocaustos perfectos sobre tu altar? ¿Por qué? Lo que está reconociendo aquí de Leví es, es la primogenitura que desde ese día de partida les dio Dios a los levitas, incluyendo a Aarón, que era de la misma tribu, y a Moisés. Entonces, ahí une todo esto Moisés, y después de 40 años, dice, la primogenitura, las tres primogenituras, la primogenitura de Judá es importante, la primogenitura de Rubén es importante, pero la primogenitura de Leví es importante porque es una primogenitura de los cielos para dar vida a las otras primogenituras. Y sobre todas las cosas, lo que dice, para cambiar el olor. Entonces, si nosotros queremos cambiar el olor, no podemos ir sin tener esa condición de primogenitura y de levitas. Así que con esto es importante porque estamos hablando de muerte, estamos hablando de plagas, estamos hablando de la ira del Señor en medio de esto. Entonces, ¿cómo se cambia la ira del Señor? Estamos hablando de Moisés, que no entró porque también se enojó con Moisés. Estamos hablando de los que no entraron porque también se enojaron. Y estamos hablando de los apóstoles que hasta el día 40, ellos todavía tenían que cambiar, pero todavía ellos estaban cambiando sus dolores. Entonces, nosotros estamos en el día 40. ¿Y Cristo en el día 40 qué hizo? ¿Qué hizo en el día 40? ¿Qué hizo en el día 40? Produjo olores agradables. Entonces, ¿qué condición adquirió Cristo Jesús ahí? Exactamente, ¿qué condición? De ¿Qué levita. condición? De levita y de primogénito. Porque él fue el primogénito de la muerte. Entonces, cuando viene en el día 40, ¿qué primogenitura estaba reinando? En Hechos, ¿qué primogenitura estaba reinando? Día 40. ¿Qué primogenitura? El 1:3. ¿Qué primogenitura estaba reinando ahí? Hechos dice, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndose durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de los cielos. Y reuniéndoles les mandó que no salían de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu dentro de pocos días. Entonces, ¿qué primogenitura? No estaba reinando, obviamente, pero ¿qué primogenitura estaba ahí moviéndose? La primogenitura del mal ¿La de olor. Leví? La del mal olor. Entonces estamos en el día 40 y ahora como ya se fue, ¿dónde se fue? Por ahí se fue. Como decía, ¿con qué primogenituras usted ha tenido que salir? ¿Con qué primogenitura usted ha tenido que combatir? ¿Con qué primogenitura usted ha tenido que enfrentarse? ¿No? ¿Con qué primogénitos? Esa es la palabra. ¿Con los primogénitos de ira o con los primogénitos de primogenitura de incienso? Entonces, nosotros, Cristo Jesús se levanta y no se levanta. ¿Y cuáles eran las pruebas convincentes de Cristo Jesús? Las pruebas convincentes de Cristo Jesús no eran las de su padecimiento, sino las pruebas convincentes de Cristo Jesús, ¿cuál eran? ¿Sí?
Las pruebas convincentes de Cristo Jesús. De Era que la estaba vivo. de que estaba vivo. ¿Cuál era la primogenitura convincente de Cristo Jesús? De que estaba vivo. La otra primogenitura, ¿qué otra primogenitura? El incienso del Señor. 40 días. ¿Y qué decía? ¿Y qué les dijo? Entonces, el día 40, ¿qué les dijo? Cuando se presentó a ellos, ¿qué les dijo el día 40? Hizo un corte. Hizo un corte entre el padecimiento, hizo un corte entre el mal olor, hizo un corte entre las iras, porque toda la frustración y todas las cosas que se estaban moviendo alrededor, hizo un corte entre la muerte. ¿Y qué dijo? Y algo pasó en esos días, hizo un corte en ellos. ¿Por qué? Hasta esos 40 días, ¿cómo estaban los discípulos hasta ese día 40? Mire, aquí vamos. ¿Cómo estaba la primogenitura de los discípulos? ¿Cómo estaba el incienso de los discípulos? ¿Y cómo estaba? Estamos en Deuteronomio 33, ¿no? La bendición de Moisés. Dice, ellos enseñarán tus ordenanzas a Jacob. ¿Qué estaban enseñando los discípulos hasta el día 40? ¿Qué ley estaban enseñando los discípulos hasta el día 40? ¿Qué incienso estaban dando los discípulos hasta el día 40? ¿Qué holocaustos y qué altar estaban presentando hasta el día 40? ¿Cuál? Apestosos. Sí, uno de muerte, uno La de ley padecer, caída. De exacto, uno costumbre y tradición también. de costumbre, de tradición, ¿qué más? Entonces, 40 días, y hoy tenemos este Shabbat nosotros, y a ellos les dice, entonces, les dice, ¿tuvieron 40 días o qué les dice? ¿O tienen 10 días más? ¿Qué opinan? ¿Tuvieron 40 días o tienen 10 días más? Tienen 10 más. Tienen 10 más. ¿Y qué ocurrió en esos 10 días más con los discípulos? ¿Qué ocurrió? Cambiaron. Cambiaron, exacto. Entonces, esa es la línea, por eso ese versículo, por eso ese versículo es importantísimo. Ese versículo es importantísimo, ¿sí? Porque la línea de Leví, la línea del Espíritu, la promesa del Espíritu es primogenitura. La promesa del Espíritu es primicia. La promesa, entonces la promesa del Espíritu, ¿cuál es? La promesa del Espíritu es valor, valor, es peso de santuario, lo que decíamos, peso de santuario. Entonces el peso de santuario es peso de espíritu, es peso de vida. Y en estos 40 días, ¿cuánto ha pesado? ¿Cuánto ha pesado lo común? ¿Cuánto ha pesado la plata común? ¿Cuánto ha pesado la primogenitura común? ¿Cuánto ha pesado, qué más? El incienso común. ¿Cuánto ha pesado las ordenanzas comunes? ¿Cuánto ha pesado las ordenanzas? ¿Cuánto ha pesado el incienso? ¿Cuánto ha pesado, qué más? La tradición. ¿Cuánto ha pesado el COVID? ¿Cuánto ha pesado lo que usted ha visto? ¿Cuánto ha pesado? ¿Cuánto ha pesado? Tanto que nos lleva al fondo del mar. Tanto, se da cuenta, tanto. Y entonces, por eso decíamos, mire, por eso, ¿cuál es el peso que le estaba dando a ellos? El peso que nos está dando a nosotros, del peso de primogenitura, el peso que ellos estaban dando. Entonces, ellos estaban convirtiendo en qué? Se estaban convirtiendo en lo mismo. Y el Moisés, por eso aquí lo señala, dice, ama tanto a su pueblo, dice, a pesar de que no es ama tanto a su pueblo, sino lo guarda tanto a su pueblo. ¿En dónde lo guarda? Verso 3, que esto lo ve. ¿Dónde lo guarda? ¿Dónde lo guarda? Ama, en verdad, y esta frase es muy fuerte, porque esta frase es además de, es la misma frase que si nosotros nos podíamos mirar a través de la historia primera, a través de Adán y Eva, con esta frase empezó la caída de la primogenitura. Pero dejemos, en cambio, con esta frase, Moisés
lo que hace dice, además de todas las cosas, además de todas las cosas, además de todo lo que Dios ha hecho, eso es lo que significa, además de todo lo que Dios ha hecho, ¿qué hace Dios? Quite la frase ama a su pueblo. Guarda. Pero, amén. Pero mire, el Deuteronomio 3:3, además de todo, le dejamos esa frase de comillas, todos sus santos están en su mano. ¿Ah? Entonces, ahí es la pregunta, ¿por qué todos sus santos están en su mano? Y usted, y descubrió la frase, y mejor dicho, y leyó los pasajes, Erika, tenemos unos minutos, pero tal vez usted me pueda ayudar. Leyó los pasajes de Apocalipsis. ¿Qué les Sí, llamó la Marquito. atención? ¿Qué les llamó la atención de esos pasajes? A ver, es que espérese que yo tengo muy mala memoria cuando leo algo, no me acuerdo mucho, pero déjeme aterrizar. Estaban hablando del orden de las tribus de Rubén, o sea, que no existía el sur, y entonces que ahí quedaba abierta una puerta que era para la reina de Sabá. Ya. Pero yo le dije que lea unos pasajes de Apocalipsis 7, Sí, ¿verdad? también los leí, ajá. ¿Y Pero qué les llamó? eran, ahí sí estaba, ahí no estaba el sur. Ahí no Marquito, estaba el sur, en el otro sí estaba, pero depende de la versión. Pero Adri, que tal vez quiere algo que quería decir. cuando habla de sus manos, habla de su diestra, de la Amén, diestra del amén, Señor. amén, amén, amén. Entonces, sí, y lo que le decía, mire, hay unos pasajes en Apocalipsis que no, obviamente, en el caso de Erika, me decía y comentábamos que en congregación, en la enseñanza anterior, mencionábamos que el sur no aparecía, entonces se me vino a la memoria unos pasajes también de Apocalipsis y pensé que a eso se refería. Entonces, Erika mencionaba que en su versión no aparece en el sur, no aparece al sur, pero sí aparece en el sur y eso en todas las versiones van a tener. Pero hay unos pasajes en la Biblia que ustedes lo pueden leer, que ahora no lo vamos a tomar, sino lo vamos a mencionar, sino que es para dimensionar la bendición de Dios, que está en Apocalipsis 7 en cuanto a los 144,000 sellados. Los 144,000 sellados están de acuerdo a las 12 tribus, pero cuando usted lee las tribus, no sé si Erika se percató, hay unas tribus que están 12 tribus, pero hay unas tribus, están algunas, pero parecería que faltan algunas, y parecería que sí están algunas, y parecería que están divididas algunas. Entonces, eso es lo que menciona, ¿sí? Entonces, si usted ya lo notó, bueno, los 144,000, usted los va a leer, los 144,000, y usted va a notar ahí cómo están distribuidas, qué tribus hay, qué no tribus hay. Entonces, todo esto es más o menos para que usted pueda entender lo que dice Deuteronomio, el 33. Eso es lo que dice, en tu diestra. ¿Qué pasa en la diestra del Señor? Que además de todo, en la diestra del Señor, los santos están en su mano. ¿Cómo? Ah, Están pero, guardados. pero no es, ni siquiera están guardados, están ocultos en su diestra. Entonces, lo que Dios hace es, entonces, Dios oculta. Y mire, y esto es muy fuerte, porque nosotros, qué es lo que ocultamos? Y nosotros, ¿en dónde nos ocultamos? Y en cambio, Dios, ¿cómo oculta? ¿Y en dónde nos oculta? Porque el ocultarse desde Adán y Eva, el ocultarse es pecado, pero el ocultarse de Dios, en cambio, es diferente. Entonces, toda esta relación viene justamente a lo que estamos mencionando, el Espíritu de Dios, lo que nos está, los sabaos del Señor,
lo que nos hacen es ponernos en su diestra. Y en su diestra, lo que Dios está haciendo en la diestra del Señor es guardándonos, pongámosle esa palabra mejor para entender, nos está guardando de tal forma que de su diestra, de su sanidad, desde ahí podamos nuevamente resplandecer para que desde ahí el Señor pueda nuevamente levantar Sabaoth, para que el Señor nuevamente pueda mostrar en dónde y cómo esa diestra nos va guardando y nos va ubicando para poder estar, porque ahí usted se pregunta de los 144,000, o sea que no va a haber más salvos. No, esa no es la situación. Es decir, falta alguna tribu en las que se mencionan los 144,000. No, todo esto está en la fusión, en lo que la diestra del Señor va fusionando para que, para que de ahí nosotros podamos decir lo que decía Pablo. Nosotros estamos ocultos, no solo en la diestra, sino nosotros estamos ocultos ¿dónde? Nosotros estamos ocultos, nosotros estamos guardados, nosotros estamos escondidos en Cristo Jesús. Pero ¿qué es estar guardado, escondido en Cristo Jesús? Es resplandecer en algo más grande, para que lo más grande sea lo que aquí menciona. Entonces aquí dice, mire lo que dice, ¿en qué están? Mire, en cuanto a Judá, escucha la voz de Judá, porque con su diestra, con su mano, Él es más poderoso. Entonces, lo que hace Dios es insertarnos, no desaparecernos, sino insertarnos en Cristo Jesús, insertarnos en su diestra, para que no es que seamos evidentes, para que no seamos presa fácil, sino para que tengamos una diestra que nos protege. Y si caen 10,000 de nuestra derecha, y si caen 10,000 a nuestra izquierda, que nosotros estar sustentados por esa diestra. Y por eso, eso es lo que menciona. Entonces, ese tipo de hijos. Entonces yo le pregunto, los apóstoles, ¿qué tipo de hijos eran? ¿Eran presa fáciles? ¿Qué tipo de hijos eran? ¿Eran hijos que no saben de reconocer la diestra de la siniestra? Sí, hasta ese día 40, en donde Dios, ¿qué dijo? Basta. Dios, ¿qué le dijo? Basta de padecimiento, basta, basta de la muerte, basta de la primogenitura, de un olor desagradable, basta de esas guerras, basta. Ahora ustedes tienen 10 días y después, hasta esos 40 días, ¿en dónde estaban los discípulos? ¿En dónde estaban? Y en el día 50, ¿en dónde están los discípulos? ¿Sí? En el día 50, los discípulos están nada más y nada menos que metidos en el mismo templo, en donde donde de ahí se ocultaron, en donde se escondieron y fueron sin temor. Pero hasta el día 40, ¿en dónde estaban? Mañana vamos a ver la historia la historia de Pedro. ¿En dónde estaban? Ocultos en la diestra del Señor, ocultos en la sombra de de sus propios temores. Estaban afuera de casa. Entonces, esa es la diferencia. Ocultos en la diestra del Señor o ocultándose de los enemigos. Estaban guardados. ¿Ah? Estaban Los ocultos y no guardados. Los ocultos estaban escondiéndose. Entonces es un problema, ese es un problema. Entonces, y dice, nosotros debemos ser luz, nosotros debemos alumbrar. Discúlpeme, para alumbrar y ser luz, tenemos que pasar por la sombra de sus alas y tenemos que pasar por la sombra de su diestra y tenemos que pasar por esa y de ahí ser enviados para que en lugar de que nosotros vayamos a ser expuestos, en lugar de que seamos presa fácil, en lugar de que no sepamos distinguir la diestra de la siniestra, ¿qué tengamos que hacer? Levantar la diestra. Caminar con la diestra, saber cuándo se acampa, saber cuándo se levanta, pero sobre todas las cosas, hoy tener un Shabbat, que en lugar de tener esa primogenitura o estar o tener esa primogenitura, sin valor, esto
quitarle todos estos valores que no tienen valor para comenzar a darle valor. Entonces, ¿a qué tenemos que darle valor? Tenemos que darle valor al santuario. ¿A qué tenemos que darle valor? Tenemos que darle valor al incienso. ¿A qué tenemos que darle valor? Tenemos que darle valor a la mesa del Señor. ¿A qué tenemos que darle valor? 10 días al Espíritu de Dios. ¿Y a qué más tenemos que darle valor? A la primogenitura. Tenemos que darle valor a todas esas cosas que Dios nos ha dado para que esas sean pesos que muevan estos 10 días. Pero esos mismos digan alto con ese tipo de primogenitura que en lugar de estar escondida en la diestra, está expuesta y está caminando a la deriva. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿No? Deuteronomio 33, 9. Cambiaron de paternidad. Dice, cambió. Por eso es reconocido. Por eso Leví es Leví, porque cambió de paternidad. 33, 9. Dijo a su padre y a su madre, no los conozco. Pero ¿cuál es el problema de los Leví, de Leví? El problema de Leví, así como el problema de Leví es la solución de Leví es el incienso, el problema de Leví es el mal olor. Porque si no lleva una primogenitura, si no lleva un olor de primogenitura de Cristo, si no está guardado a través de Judá, a través de Rubén, a través de levantar la cabeza, a través de reconocer la diestra y la siniestra, nuevamente esa primogenitura de Leviatán va a hacer las cosas desagradables. Entonces, este día 40, usted puede ver todo lo que el Espíritu de Dios ha dado valor, dio valor, ha movido a través de esa primogenitura, a través de ese Espíritu de Dios. Pero que incluso Dios sabe que a pesar de tener estos 40 días, necesitamos de 10 días más. ¿Para qué? Para cambiar, para que los 40, lo poquito que se haya generado en los 40, ahora se dé peso en estos 10 días. ¿Por qué son 50 días? ¿Por qué el Pentecostés es de 50 días? ¿Por qué? Pentecostés es 40 más 10. ¿Qué es 40? 40 es romper una generación. ¿Rompieron ellos una generación? No. Pero Cristo Jesús sí rompió la generación. Y cuando rompió la generación, ¿qué hizo? Les dio, unió con lo que ellos tenían. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo Cristo Jesús? Cristo Jesús les dejó el Espíritu. ¿Y él? ¿Qué hizo Cristo después de los 40 días? ¿Llegó a los 50? No llegó a los 50 aquí en la tierra. Él antes de los 50 ya se fue. ¿Por qué se fue? Porque tenía que darles. Tenían que ellos mismos valorarse en esos 10 días. Lo que tenemos que ahora hacer nosotros. 10 días. ¿Por qué 10 días? 40. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús ya aquí tenía que hacer eso, pero tenía que volver pues después de los 40. Porque en los cielos, ¿qué tenía que generar Cristo Jesús en los 10 días? El olor agradable. ¡Amén! ¿Qué tenía que generar? Olor agradable en esos 10 días. ¿Qué más tenía que generar en esos 10 días Cristo Jesús? Incienso. Diga, Erika. Para sus tesoros. Para sus tesoros, exacto, tenía que preparar. ¿Qué más tenía que, después de los 40, qué tenía que hacer? Primogenitura. Primogenitura. Primogenitura, pero en los cielos, ¿por qué la primogenitura en los cielos, Gis?
para sacar todo lo que estaba oliendo mal. Pero ya en los cielos él no, pues. Él les dejó aquí él les dejó para que ahora los discípulos y nosotros hagamos eso. Pero ¿por qué en los cielos? Por lo que dice Deuteronomio 33:10, por esos 10 días de verdadera ley, por esos 10 días de ausencia de esa ley de padecimiento y poner esa ley, esa enseñanza de vida, por incienso. Usted y yo sabe, usted y yo sabemos que Cristo Jesús, no, hasta ahora, hasta este momento, Cristo Jesús está a la diestra del Padre. ¿Qué está haciendo a la diestra del Padre? Está produciendo incienso, está intercediendo. Sí, todos sabemos eso. Entonces, ¿qué es interceder? ¿Qué es interceder? Es llevar olor agradable al Padre. Eso es interceder. Lo mismo que el Espíritu. ¿Para qué nos dejó el Espíritu? Para, para dar un olor agradable. ¿Y cómo se da el olor agradable? Rompiendo generaciones. Entonces, si ve, hasta este día, usted y yo, Cristo Jesús rompiendo generaciones. Pero estos 10 días, ¿qué? Dando valor a eso que ha roto Dios y que usted ha roto y que usted ha pasado, porque a usted estos 40 días no le han costado, a mí sí me ha costado, hasta este día sí me ha costado. Entonces, ¿para qué le ha costado todo eso? ¿Para qué? ¿Para mirar las cosas que se repiten en su vida? ¿O para qué? Para, para que eso que rompió usted como primogénito, hoy sea incienso, hoy sea primogenitura, pero primogenitura de 10. ¿Qué es primogenitura de 10? Primogenitura de tesoro. ¿Qué es primogenitura de 10? Primogenitura de casa. ¿Qué es primogenitura de 10? Primogenitura de santuario. ¿Qué es primogenitura? Primogenitura de Sinaí. ¿Qué es primogenitura de Sinaí? Primogenitura de Sabaoth. ¿Qué es primogenitura de Sabaoth? Primogenitura de levantar cabeza. ¿Cómo estuvieron estos 40 días? ¿Cómo estuvieron estos 40 días? ¿Cuántas cosas usted tuvo que atravesar, vencer y romper? Y a veces ni pensar que ni siquiera rompió. Entonces, por eso Cristo Jesús subió entre el 40 y el 50. Yo no le puedo decir si el 40, el día 40, no. Entre el 40 y el 50, posiblemente el 40, posiblemente el 41. ¿Y qué hizo entonces Cristo Jesús? ¿Sí ve? ¿Qué hizo el día 40? ¿Qué más hizo? ¿Qué más hizo? ¿Qué opina? Bueno, Nos dejó sabiduría. nos dejó sabiduría. Sobre todas las cosas, mire, Deuteronomio 33:10, enseñanza de una verdadera ley que levanta cabezas, que da incienso correcto para levantar holocaustos perfectos. ¿Cuál es el holocausto perfecto y el altar perfecto? El que levanta cabezas, el que levanta primogenitura y el que da un valor. ¿Cuál es el valor? El valor de levita, el valor de multiplicación. ¿De qué multiplicación? El valor de santuario. Amén. ¿Alguna pregunta? Vamos a orar. Vamos a orar. ¿De acuerdo? Padre, porque de ser presa fácil, nos cambiaste a ser tus hijos. De ser tus hijos, nos cambiaste a conocer la diestra y la izquierda, y la diestra y la izquierda. De cambiar, nos volviste a tu espíritu.
y de tu espíritu en el nombre de Cristo Jesús, nos volviste a tu generación. Bendigo, Señor, la diestra del Padre que guarda a Judá, que guarda a su pueblo, que guarda a sus Sabaots, que guarda debajo su sombra, la sombra de sus alas, para que el que tenga que resplandecer siempre sea Cristo Jesús. Porque nosotros estamos escondidos en Cristo Jesús. Y si estamos escondidos en Cristo Jesús, estamos escondidos en la diestra. Y si estamos escondidos en la diestra, estamos escondidos en ese verdadero Judá. Y si estamos escondidos en Judá, estamos escondidos en esa verdadera primogenitura que levanta cabeza, que levanta Rubén. Y si estamos escondidos en Rubén y en esa primogenitura, estamos escondidos en aquel que nos dio a Leví, que nos dio el sacrificio perfecto y que nos dio el orden de Melquisedec, porque el orden de Melquisedec es de pan y de vino, pero quien ordena el pan y el vino y quien el que dijo hasta aquí es Cristo Jesús, que por levita, que por primogénito, que por bendición cumple hoy, Señor, estos 40 días para que en este Shabbat nosotros podamos decir alto a esa generación vieja, alto en el nombre de Cristo Jesús a esa muerte, alto a ese olor desagradable, alto a las iras, alto a los enojos de los cielos, porque esos son responsabilidad de los levitas en el nombre de Cristo Jesús. Pero por cada enojo y por cada ira, yo bendigo a mis hermanas y mis hermanos, porque en este Shabbat lo que Dios está diciendo y lo que nosotros estamos diciendo es: levantamos cabeza, levantamos ese incienso, nos rompemos de esa ira, rompemos esas plagas, rompemos esa maldad, para volver ¿a dónde? Para volver a la primogenitura, a la primogenitura del santuario, a la primogenitura del verdadero valor. Y si estos 40 días, pues así son, pues en el nombre de Cristo Jesús, el Espíritu de Dios que nos has dejado es el que nos ha permitido contar, porque no hemos contado 40 días desde tu padecimiento, sino lo que contamos es, Señor, lo que tu Espíritu nos sigue dejando, que tú por tu padecimiento nos diste tu Espíritu para nosotros llevar vida, llevar primogenitura, llevar valor, llevar, Señor, cabezas levantadas, llevar Sabaoth a la voz de quien va caminando delante de nosotros, a la voz de quien levanta nuestras cabezas, de quien camina, de quien toma posición y de quien nos llama a sus hijos, por cada vez que su diestra, que por cada vez que levantamos cabezas y no somos presas de la izquierda, ni tampoco somos presas de una paternidad vieja, sino en el nombre de Cristo Jesús bendecimos a quien va delante de nosotros, a quien es nuestro Padre Celestial, y nos lleva siempre levantando cabeza, levantándonos como cabeza y levantándonos como Sabaoth, porque tú siempre no solo vuelves a los 10 millares de tus santos, sino siempre vuelves a tus Sabaoth. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Amén, Marquito, gracias. El día de mañana vamos a compartir y ya para seguir definiendo, porque tenemos, solamente para recordarles, tenemos este domingo, es decir, ya tenemos que ir dejando estos 40 días, y por eso vamos a hablar un poco de Pedro y de los discípulos, y comenzando ya a prepararnos para el Shavuot, para que será el próximo domingo. Entonces tenemos todavía el martes de enseñanza y el viernes, así que hay que darle valor. Sobre todas las cosas, el Espíritu de Dios nos dejó para eso, para que el valor del santuario dé el valor a las cosas que Él está generando y las otras sean siempre las cambiadas. Así que por favor traiga sus preguntas, sus dudas, sus inquietudes, su conteo y ¿qué más? Ya las cosas que usted tenga previsto y los pasajes también que usted pueda leer. Ahí yo creo que tal vez Dios mediante va a poder entender mejor a través de los 144,000, lo que ahora lo resumimos
que me hubiese gustado tener más tiempo para hacerlo. Amén. Que el Señor les bendiga y les guarde. Y que como hoy podamos decir, levántate Jehová y levántate como Salvador y permite que esto que tú has hecho, este romper estas generaciones de esos Sabaots viejos, hoy se levanten, Señor, esos Sabaots nuevos. Y que los 10 millares de tus santos siempre sean 10 millares de esos Sabaots que son cabeza, que son primogénitos, que llevan incienso, que llevan bendición, pero a través de tu diestra, a través de lo que tú has guardado en tu diestra, a través de tus hijos y de tus hijas. En el nombre de Cristo Jesús, bendiciones. Un abrazo con todos. Amén, bendiciones. Gracias, Marquito, bendiciones con todos. Bendiciones. Gracias, Marquito. Bendiciones. Bendiciones a todos.